Me pueden ver, ¿no? Perfecto, sí se ve, José, todo claro. Bueno, vamos a empezar este cuarto workshop. Eh, digamos, estamos muy contentos nosotros de tener a José Ignacio, ¿no? Digamos, en este cuarto workshop, para nosotros es una gran oportunidad, José Ignacio, que nos des tu tiempo y estés con nosotros hoy día en este workshop. Muchos de los que están acá presentes son estudiantes, profesionales, que trabajan en los temas ambientales y justo para nosotros es clave conocer un poco más sobre el tema pues, del agua, ¿no? Ya hemos tenido varios invitados y siempre, digamos, vamos aprendiendo de cada uno de ellos. Entonces, voy a presentar a José Ignacio. José Ignacio es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, institución que analiza cómo usa el Estado el dinero de los contribuyentes y promueve servicios públicos y políticas de calidad para generar prosperidad en los ciudadanos. A ver un momento, hay un volumen ahí. Ahora sí, perfecto. Los ciudadanos, es director del Centro de Desarrollo Integral, organización que diseña y ejecuta proyectos de desarrollo social en varias regiones del país. José Ignacio cuenta con varios años de experiencia en el liderazgo de instituciones vinculadas a proyectos de investigación en políticas públicas, desarrollo sostenible, relaciones comunitarias y corporativas y comunicación social y política. Para nosotros es una gran oportunidad de tener a José Ignacio acá en nuestro workshop y bienvenido, José Ignacio, gracias por tu tiempo y te dejo pues acá la plataforma para que puedas exponer. Ah, excelente. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos chicos y chicas por estar acá. Dos indicaciones previas para hacerlo más divertido, digamos, y más dinámico. Además, bueno, claro, yo siempre me gusta que las cámaras estén prendidas, no los puedo obligar, pero es mucho más divertido y más interesante porque, claro, eso implica que están de alguna forma atendiendo y que estamos acá conversando al mismo nivel, pero si no pueden prenderla o no quieren, no pasa nada. Es la primera recomendación que siempre hago cuando estamos en estas situaciones, porque es como mucho más personal, más comprometido. Pero bueno. Y lo segundo es cualquier pregunta, comentario, usen el chat, yo lo voy a tener a un costadito abierto, de tal manera que sí, porque digamos, a veces eso es más eficiente que levantar la mano, no nos vamos a dar cuenta, de repente son como 30 personas, no la llegas a ver, o entre que el audio y el sonido y la señal, entonces cualquier pregunta, comentario la pueden usar en el chat. Bueno, a mí se me ha pedido hablar del tema de la gestión del agua. Antes de eso, rápidamente les quiero contar qué cosa es efectivamente la Asociación de Contribuyentes del Perú. Es una asociación privada sin fines de lucro que lo que hace es eso, ¿no? O sea, visibilizar el aporte del contribuyente, el aporte de los ciudadanos. Los contribuyentes somos los pagadores de impuestos. Y, por supuesto, al visibilizar quién es el contribuyente, cuál es el valor del contribuyente, qué hace el contribuyente, además, defendemos, representamos a todos los que pagamos impuestos, que al final somos casi todos los peruanos, de alguna u otra forma, porque con esos impuestos el Estado debería darnos servicios estatales de calidad, debería darnos servicios públicos de calidad. Ustedes, si no lo saben, deberían saber que el Estado peruano hoy día presupuesta al año más de 200.000 millones de soles. 200.000 millones de soles son 55.000, 60.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Y de ese dinero que el Estado presupuesta al año, em, el 60, si no 65% se va en gasto corriente, es decir, se va en sueldos, asesorías, consultorías, papel higiénico, mantenimiento, administración, gasolina y todo lo que no importa. El otro 30-35% que debería usarse en inversión pública no se usa más que al 60-70%. Entonces, tenemos un Estado que al final de cada año, por más que presupueste 200.000 millones de soles, no llega a gastar más de 150.000, 160.000. Y de esos 150.000, prácticamente 90.000 millones de soles, si no un poco más, se van en sueldos, en la burocracia,
en todas las partidas que tienen que ver con el gasto corriente. Es el Estado peruano que tenemos frente a nosotros. Y es muy importante empezar con esto porque el espíritu de ustedes como estudiantes o especialistas, egresados que chambean en estas cosas es siempre tener el foco en cómo vigilar el Estado, porque el Estado, con esos impuestos que pagamos, que se convierten en esos tantos miles de millones de soles, debería usarlos para cerrar brechas de servicios, para cerrar brechas, digamos, de desigualdad en todos los sectores: educación, salud, agua, electricidad, conectividad, etcétera, ¿no? Ese es el rol de la asociación de contribuyentes: poner en la mesa el hecho de que miles de peruanos pagamos muchos impuestos y el Estado literalmente o se roba la plata o la malgasta o no la usa o simplemente se la lleva fácil en un sueldo mensual sin haber hecho absolutamente nada de valor para los ciudadanos. Entonces, empezando con esa introducción tan optimista y tan positiva de la realidad, ¿no? Pasamos un poco al tema, digamos, del agua. El agua, ustedes manejan perfectamente la famosa pirámide de Maslow, digamos, y de nuestras necesidades básicas. Siempre es bueno recordarla. Es un gráfico que a mí me parece muy, muy didáctico y muy interesante. Evidentemente el agua está en la base de las necesidades de cualquier ser humano, ¿no? Y en ese sentido, no tener agua afecta temas educativos, afecta temas de salud, afecta temas incluso de equidad de género, ahora que esto está cada vez más presente, digamos, en las políticas públicas. Si no tienes agua, te puedes enfermar, no vas a estar bien alimentado, puedes contraer, digamos, además de muchas enfermedades. El hecho de no tener acceso a agua ya es una limitación de salud. Pero en los colegios, además, es importantísimo que haya agua en los diversos espacios públicos. Es importantísimo que el agua sea limpia, que el agua sea segura, que haya espacios de agua segura, y en el hogar principalmente. Entonces, luego de las necesidades del agua, ya uno puede hablar de todo lo demás. Pero tú puedes dejar de, digamos, de comer 4 o 5 días, pero no puedes dejar de tomar agua. Entonces, estamos hablando de un bien básico. No tengo acá la gráfica, se me ha pasado ponerla, después la añado, quizás se la mando a Edwin, pero el Perú es un país con muchísima agua, muchísima agua. No, José Ignacio, el cambio climático, no, no. El Perú como territorio dentro del planeta Tierra tiene mucha agua. Para las dos cuencas, además. Sobre todo para la cuenca, digamos, eh, oriental, que da la cuenca amazónica, pero tenemos mucha agua. Y se calcula que más o menos el 40% de esa agua que tenemos se malgasta, se desperdicia o se va al mar sin haberla aprovechado antes. Entonces, no es que tengamos escasez de agua, por lo menos hasta ahora, y calculo yo en varias décadas más. Eso es una riqueza, es un valor, es un potencial enorme que tenemos como país. Por lo tanto, siendo que es una necesidad absolutamente básica, número uno, y número dos, siendo que tenemos mucha agua, es aún más irresponsable no gestionarla de la manera adecuada. ¿Cuál, digamos, es la base de la que partimos? Les voy a dar muchos datos. Me encantan los datos son importantísimos. Algunos de estos datos son al 2020, 2021, 2022. No pasa nada, son datos que en su mayoría son bastante válidos. En los últimos 30 años, la brecha de acceso a agua potable se ha reducido en un 30%, es decir, hemos generado una serie de mejoras en este sentido. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque más allá de cualquier debate ideológico, esto significa que de alguna forma el Estado peruano, las políticas públicas, la regulación, ha funcionado mejor. Lo que ocurre es que 30 años, y ahora cuando veamos más datos nos vamos a dar cuenta que aún es insuficiente. Cuando uno ya ve la data dura, ¿no es cierto? Claro, el abastecimiento promedio ha pasado de 12 a 18 horas al día. La micromedición, o sea, la medición del uso de agua en domicilios y en propiedades, pasó del 5% al 75%. Eso significa que en los años 80 prácticamente no se medía ni se cobraba el agua, prácticamente. Era sumamente informal la gestión del agua. Y
Estas brechas se han cerrado efectivamente principalmente en zonas rurales. Sin embargo, todavía existen 3.5 millones de peruanos que no tienen agua potable. Y si bajamos un poquito más al último dato, el 43% de peruanos no tiene agua potable 24 horas. Y esto es muy importante. Ustedes se levantan en la mañana, se levantan en la madrugada, quieren ir al baño y encuentran agua. Bueno, ustedes son parte de esos 5 o 6 peruanos de cada 10 que tienen el privilegio de levantarse a las 3, 4 de la mañana y encontrar agua. Pero el 43, 40% de los peruanos no tiene agua a las 24 horas. Y probablemente si ustedes han vivido en provincia o han ido a provincia, saben de esto perfectamente. Entonces, hay mucha gente que todavía, si bien está conectada a la red pública, que es lo que vamos a ver después, no tiene un acceso de agua continuo o constante. ¿Dónde quedan las brechas más amplias? En Lima. Claro, con 11 millones, 11.5 millones de habitantes, evidentemente la región Lima es la que va a tener la mayor cantidad de peruanos que no tienen agua potable, ¿no? Y después vamos a hablar y vamos a conversar seguramente de las causas. Yo ahorita les voy a dar todo el diagnóstico y no voy a darles ninguna causa para que ustedes me las den. Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces yo les voy a dar muchos datos, les voy a dar mucha información, pero yo no les voy a contar cuál es la causa del problema, sino quiero que ustedes me digan y de acuerdo a eso vamos conversando después que yo les presente todos estos datos. ¿Cuánto se requiere para cerrar la brecha de agua en su totalidad? Más de 95.000 millones de soles. Sin embargo, para que se hagan una idea, el Estado peruano no es capaz de invertir más de 15.000, 20.000 millones de soles al año. Yo les decía, ¿no? Del todo el presupuesto del Estado, el 65% se va en sueldos, la burocracia siempre se ceba, se engorda y se mantiene, y el otro 35% debería irse en inversión pública. De ese 35%, que solamente se ejecuta el 60%, eso equivale a más o menos 20.000, 30.000 millones de soles. Entonces, si la brecha solamente de agua es de 95.000 millones de soles, solo de agua, porque cuando uno ve otros sectores, transporte, educación, salud, ahí son unos números enormes también, 100.000 millones de soles, 120.000 millones de soles, 50.000 millones de soles. Bueno, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos, ¿no? Si el Estado solamente puede ejecutar 30.000 millones de soles en donde se incluye transporte, educación, salud, agua y saneamiento, vivienda, etcétera, etcétera? Imagínense, nos podríamos demorar 40 años en terminar de cerrar la brecha de agua en su totalidad. Ahora, claro, ustedes dirán, bueno, José Ignacio, en el 2019 San Juan del Lurigancho se inundó, un tremendo aniego, y cuando fueron a las causas del tema, se pelearon todos. Se pelearon los que estaban haciendo la línea del metro, se pelearon con los de Sedapal, se pelearon con la municipalidad, se pelearon con no sé quién. Pero el punto es muy sencillo, la gestión del agua, el agua en el Perú no está bien gestionada. Ahora vamos a hablar, ustedes me van a explicar eso. ¿Quiénes son los responsables entonces de la gestión del agua? El Estado. El Estado tiene el monopolio de la provisión y de la gestión de agua en el país. Incluso la empresa Aguas de Tumbes, que es una empresa entre comillas privada, está financiada con capital de algunas fundaciones y ONGs internacionales, funciona como una empresa del Estado. Prácticamente no es una empresa privada. Está subsidiada por el Estado. La única empresa, entre comillas, privada, la única EPS privada que está en el Perú es una en Tumbes de las 52 o 53 que existen. Les podría dar datos de las EPS. Las EPS, en su mayoría, todas tienen, o sea, todas tienen problemas. O tienen problemas porque están quebradas, o tienen problemas porque no tienen presupuesto para poder expandir la cobertura, o tienen problemas en la medición y no cobran bien, o tienen problemas en la gestión. La totalidad de las EPS peruanas tiene problemas, pero tiene distintos problemas. Hay algunas peores que otras, ¿no? Las reglas de juego hoy solo permiten que el privado sea proveedor de la empresa estatal para servicios de mantenimiento, medición, cobranza, evaluación, pero el privado no puede invertir en zonas rurales por la baja densidad y el alto costo, y tampoco hasta este momento, por más que la regulación lo permita, no hay ninguna voluntad de que el sector privado asuma, por ejemplo, una EPS, no sé, en Huancayo, en, en, en Arequipa, o en Cusco, o en Cerro de Pasco.
no existen las condiciones. La privatización siempre ha sido un tema, un problema, un tema tabú, ¿no? Entonces, claro, lo que les mencionaba, ¿no? Tienes datos que te dicen que mucha gente que todavía no tiene acceso a agua, por más que esté conectada a la red pública, no tienen acceso al agua 24 horas. Cuando las viviendas no tienen acceso a la red pública, se abastecen de agua a través de camiones cisternas. Ahí dice camión cisterna, debería decir todo junto. El agua que tú compras de un camión cisterna cuesta 14 veces más que el agua de la red y pierdes aproximadamente entre 15 y 20 horas al mes para ir a recoger y llenar y luego procesar y hervir y limpiar y todo el rollo del agua. Entonces, tienes problemas de productividad porque pierdes horas de productividad y pagas aproximadamente unas 13, 14 veces más, en algunos casos, el costo del agua que viene por la red pública, ¿no? Y además esto no garantiza, obviamente, la potabilidad del agua, etcétera, etcétera. Entonces, claro, además súmale que no hay un buen clorado del agua, ¿no es cierto? Que el alcantarillado también falta y que en las zonas rurales es donde existen todavía las mayores brechas. Algunos gráficos para terminar un poco con el diagnóstico. Este es el gráfico que te muestra la población que consume agua proveniente de la red pública con el nivel de cloro adecuado. Fíjense, fíjense, el área rural, las zonas rurales, ¿no? Esta data es el 2021, no ha cambiado mucho, o sea, 2020-2021 no ha cambiado mucho, y si hubiera cambiado, imagínense, está el 5%, estamos hablando de que el 5% aproximadamente de la población rural, si es que quiero aumentarle un poquito, ¿no? Tiene un nivel de cloración adecuado en el agua que consume. Imagínense, ¿no? Ese es el gráfico que muestra la población que accede a la red pública de alcantarillado, ¿no? Y volvemos a lo mismo, fíjense las áreas y las zonas rurales. Si lo volvemos a actualizar, porque a veces esta data no se actualiza, me ha costado encontrar data más actualizada, de hecho no hay mucha. Imaginen que estamos igual, 20, 21%, 22%, otra vez, ¿no? O sea, 2 de cada 10 hogares rurales no tienen, ¿no?, acceso a un alcantarillado. ¿Esto qué significa? Que van a usar un silo, van a usar, digamos, cualquier otro método para desechar desperdicios que no es, evidentemente, el más saludable. Entonces, en zonas urbanas los problemas, ¿no?, pasa por la brecha de conexión en zonas de invasiones o vivienda informal. Es muy costoso proveer de agua a invasiones que no tienen un plan de urbanización y que abarcan territorios extensos. Ustedes lo han visto distritos, digamos, como Ventanilla, en el Callao. Ah, Reina, Reina, tienes que, en el chat nomás escribe, porque si no, no leo. Ahí está. Reina, ¿quieres hablar? Reina Gutiérrez. Aló, Reina. ¿Se me escucha, no, Edwin? Sí, sí se escucha, José Ignacio. Ah, ya. Bueno, Reina dice que no. No te preocupes, Ah, Reina, ya. te disculpamos todos. Ya, entonces, en las zonas urbanas hay un problema de invasión, de informalidad, de urbanización informal, que es incontrolable, ¿no? Entonces, claro, ahí no se puede, lamentablemente es muy caro y es muy enredado, además, tratar de suplir o de garantizar el derecho al agua de gente que invadió un terreno de manera no planificada y que además lo hizo de manera totalmente, o sea, no solamente no planificada en cuanto a la extensión del lugar, el contexto del lugar, etcétera, etcétera. O sea, muchas de las invasiones más recientes y que se siguen dando, ¿no?, se siguen dando a las afueras de las grandes ciudades del Perú. Todas estas invasiones no es que los invasores dicen, ah, vamos a un lugar donde yo sé que hay agua, vamos a hacer un estudio hidrológico a ver si por aquí hay agua. No, nadie hace nada, simplemente se tiran encima y ya está. Entonces, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, perdón, y periurbanas, esto es el problema más grave. El otro problema es, volviendo al caso de San Juan del Urigancho, es que, claro, el tendido de tuberías y de las redes de agua tienen tranquilamente 50, 60 años, ¿no? Y Sedapal guarda silencio y dice, este problema no es mío, porque dice que no tiene la plata para hacerlo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los mismos proyectos inmobiliarios, los edificios, esos ustedes que ven que se van construyendo, esos proyectos inmobiliarios están haciendo la chamba de Sedapal
de reemplazar las redes antiguas por redes nuevas. Y por eso es que ustedes, seguramente algunos de ustedes en sus distritos, ve que todos los meses se rompe una pista y todos los meses se rompe la cuadra de acá y luego la cuadra de allá y el edificio por acá y se rompe otra calle y acá se rompe otra calle y se rompe la otra calle. Eso es porque no hay ningún tipo de planificación de renovación de la red de agua. En zonas rurales, evidentemente, el gran problema es la falta de inversión del Estado, porque ahí los privados, como yo les decía, no pueden invertir. Un privado, una empresa privada, siempre va a buscar que el beneficio sea relativamente mayor al costo. Entonces, si yo soy una empresa privada y voy a invertir en tender redes de agua en la sierra, es casi imposible que sea rentable porque ustedes han visto cómo es la dispersión de la vivienda en la sierra, ¿no? Entonces tú tienes pues caseríos que tienen 100 familias y luego tienes otro caserío a la espalda del cerro que tiene otras 100 familias y luego tienes otro caserío que está en el valle, al costado del río, con otras 100 familias y entre estos tres caseríos pueden haber 20, 15 kilómetros de distancia o 5 kilómetros, 6 kilómetros, lo que fuere. Ya no es posible que el privado asuma ese riesgo en la inversión porque es mucho. Y además sabiendo, a sabienda, que es imposible cobrar o es muy difícil cobrar cuando nadie ha pagado por el agua en lugares como estos. Hasta acá, digamos, es el diagnóstico. Esto es lo que pasa. Ahora quiero escucharlos. Yo después voy a hablar de la parte de cómo se gestiona desde el Estado y algunas cosas que están cambiando, pero acá sí me gustaría escucharlos, me gustaría que hablen. ¿Qué piensan hasta acá de lo que estamos conversando? Bueno, yo quiero dar mi opinión para empezar, José Ignacio. Eh, Muy interesante los datos que ha presentado y, y suena como que estamos enredados, ¿no? Como que no hay una salida, eh, pero nos pones en claro el problema, ¿no? Sobre todo esta falta de dinero pues, que se va en burocracia, ahí, digamos, hay un grave problema y que nadie quiere hacerse responsable. Entonces, para empezar, es un diagnóstico bien crítico, ¿no? Es mi primera opinión. Mm. Sí, y los números te pueden engañar porque tú puedes agarrar y decir, bueno, pues la brecha ya en zonas urbanas la provisión de agua es 90%. Bueno, es 90%, pero volvemos al tema de la continuidad del agua, de la provisión de agua, que el promedio sigue siendo 18 horas al día. El promedio. Eso significa que hay gente que tiene conexión de agua potable, pero no tiene agua más que 12, 10, 13 horas, ¿no? Pues el promedio es 18, está muy sencillo, está más de 24 a 11 o 12. Entonces, claro, ahí hay hay una mentira, y además ustedes lo saben muy bien, cuando se han ido alguna vez pues, a zonas más alejadas, como en Pamplona Alta, o como les mencionaba, ¿no? En Ventanilla y en las zonas más alejadas de Callao, tú ahí te das cuenta, ¿no? La gente no tiene agua. Y los camiones cisterna te cobran un montón de plata, y bueno, y sin contar que los camiones cisternas de por sí son un peligro. O sea, yo he visto casos de niños atropellados por camiones cisternas en estos pueblos porque para subir o bajar pasan al costado de la casa prácticamente y se trepan encima del muro, ¿no? Es peligrosísimo. Jesús quiere decir algo, creo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, buenas tardes. Bueno, quien les habla trabaja en proyectos de saneamiento para Sedapal desde hace aproximadamente 7 años. He trabajado en diferentes proyectos aquí en Lima y Callao. Concuerdo con mucha de la información que usted acaba de brindar. En realidad hay muchísima más información al respecto. Así es. Bueno, mi opinión desde mi punto de vista y lo que he podido observar en proyectos, para mí el problema del agua es como el problema de la pobreza, ¿no? Es Exacto. digamos, causal, ¿no? Es multidimensional, por supuesto. Así es. Entonces, sumado también, por ejemplo, lo que usted decía en las zonas, bueno, que nosotros le denominamos dentro de los proyectos zonas de mejoramiento, que son Ujú. zonas que ya cuentan con los servicios básicos. También hay un problema como cultura, ¿no? Por parte nuestra de usuarios, ¿no? Donde hacemos un mal uso del agua, ¿no? Entonces, la OMS te dice, por ejemplo, de que una persona promedio
debería utilizar pues 100 litros de agua, ¿no? O menos, y estamos utilizando 180, 200, 250 litros por persona, ¿no? Ujú, Al día. Entonces, ujú, sobrepasamos por mucho ese rango que nos dan ujú, y por encima de ciudades como Francia, ¿no? Entonces, también es un tema de cultura, de ujú, mentalidad, de como ciudadanos, ¿no? ujú. Eh, Sin ir muy lejos también, ¿no? Lo que usted decía hace un momento, aquí en Lima, por ejemplo, en la zona norte, eh, en Comas, no voy a decir la zona, pero eh, se tiene N cantidad de viviendas que Ujú, no tienen medidores porque la población no permite colocar medidores, ¿no? exacto. Entonces, tienen una tarifa plana, ¿no? Y son reacios, bueno, principalmente su argumento es porque el medidor pues les roba, ¿no? Pero Ujú, también hay un trasfondo ahí, ¿no? Entonces, los nuevos usuarios, ¿no? O beneficiarios de los proyectos de Sedapal, que, bueno, son en las partes altas principalmente, ya tienen esa idea o vienen con ese antecedente o precedente en muchas de estas zonas y no quieren, ¿no? Y aparte de eso, hay digamos, el tema de sopesar, ¿no? En estos proyectos me ha tocado ver que muchas veces prefieren que eh, se respete lo que dice su plano en cuanto a, por ejemplo, un área verde, a colocar una cámara reductora de presión, ¿no? Entonces exacto. prefieren de repente, ¿no? Esa área de espacio público que no se toque a que se coloque, digamos, un componente del proyecto, ¿no? Y que les va a beneficiar con agua. Ujú. Entonces, en realidad, bueno, solamente para cerrar mi idea, como decía, el problema del agua es un problema multidimensional, ¿no? Multicausal. Ujú. Sí, Gracias. adelante, no, muy buena intervención. Efectivamente, analizar el comportamiento de la población con respecto al agua es otro tema. O sea, ya ahí estamos entrando, digamos, en el segundo capítulo de otra presentación que algún día les haré con Edwin también. Acá nos estamos entrando en la gestión del agua, digamos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hasta 250 litros al día se consume de agua en algunos distritos limeños, por ejemplo, cuando en verdad el ser humano puede vivir con 50. Así de sencillo. Te tomas 2 litros de agua y con los otros 48 haces todo, hasta bañas al perro. Pero tenemos una pésima educación, digamos, de cuidado del agua, número uno. Y número dos, lo que dice también es muy cierto. La gente cree que el agua es gratis. Y esto espero que ustedes no lo crean, ¿no? Pero nada es gratis en la vida. ¿No? Eso con lo que te decía tu papá cuando estabas chiquito, ¿no? Y te decía, sí, no, nada es gratis en la vida, hijita, ya. Eso se aplica al agua. O sea, nada es gratis. El agua cuesta. Cuesta captar el agua, cuesta, digamos, reservar el agua, ¿no es cierto? Cuesta encauzar el agua, cuesta tender todas las redes para que el agua llegue a las distintas propiedades, a los distintos premios. Luego cuesta cobrar el agua, medir y cobrar el agua, y luego cuesta tratar el agua, y luego cuesta toda la cadena de la gestión del agua cuesta. Pero el peruano informal promedio, que estamos hablando nuestro país es un país informal con una idiosincrasia rural todavía. Nosotros podemos tener ya 60-70% de población urbana y 30% de población rural, pero incluso nuestra población periurbana tiene una idiosincrasia rural. Entonces, para muchos peruanos, el agua nunca fue un beneficio que tuvieron y cuando les llegó, como nunca lo tuvieron y nunca pagaron por eso, no quieren pagar o no lo tienen en la cabeza como si fuera algo que deben hacer. Entonces, todos los elementos que mencionó Jesús que son muy interesantes, que es el mal uso del agua o el uso en exceso de agua y el tema de la reticencia a pagar por un servicio que cuesta, son dos elementos de Aló, economía y aló, comportamiento. ¿No? aló, profesor, ¿puedo participar? Sí, levanta la mano, pero está bien. ¿Cómo te llamas? Hamilton Chipana, un gusto Hola, conocerlo. Hamilton. ¿Qué tal? Un Dale. saludos a todos los participantes. Sí, mire,
Yo tengo una anécdota, mire, yo trabajo bastante con proyectos de desarrollo, básicamente de inversión de cooperación técnica, eh, y trabajamos bastante el tema de cosecha y siembra de agua. Entonces, obviamente todo esto lo trabajamos en zonas rurales y vemos que muchas cosas, ¿no? Y tal vez un poco de mi experiencia pueda servir. Mire, más o menos hemos visto bastante, o sea, la gente del campo necesita el agua para todo, Ujú, desde el consumo propio, desde la agricultura, muchos son piscícolas, también forestería, entre otros, o sea, tienen un montón de actividades económicas, sin ni hablar la minería que abunda por estas zonas, hay un montón de conflictos por ese tema, ¿no? ujú, La gente de acá sí, efectivamente, ¿no? Bueno, yo más o menos tengo casi todas, varias partes del país y sobre todo en estas zonas donde justamente hay bastante deficiencia, ¿no? Bueno, hay que ser sinceros, ellos sienten o tienen esa, o sea, ya hablando de un tema social, como sociedad de ellos, como zonas, como efectos rurales, ellos saben que es muy importante el agua. Sí, efectivamente, y ellos manejan su recurso muchas veces, ¿no? Y muchas veces los recursos de estas aguas se van pues para las zonas de las ciudades, ¿no? Que ellos sienten también que es un recurso que no. Es un ejemplo que un conflicto que ha habido en las zonas altas de Castrovirreyna, en Huancavelica, para dar el agua, por ejemplo, a Ica, ¿no? Para el tema de la agroindustria, ¿no? Pero es tan irresiliente que, por ejemplo, ellos quieren cobrar por el servicio y todo lo demás, pero no les alcanza para el mantenimiento. Y la gente de Ica, que obviamente utiliza este recurso, sobre todo para la industria de exportación, no paga el servicio que se debe dar, ¿no? Y muchas veces hay un conflicto tremendo, hasta ya hubo muertes antes, que no se pudo hacer nada y simplemente no se daba el agua, que se peleaban y cerraban las llaves, no se daba agua, conflictos tremendos, ¿no? ujú. Entonces, ese tipo de cosas es lo que vivimos. Entonces, la gente de las zonas rurales, yo creo que debemos trabajar justamente eso. Si bien el programa Sierra Azul, que es un programa del Estado que está empezando a trabajar y sí se está viendo en algunos casos, debería trabajarse, pero de manera más masiva. No alcanza, ¿no? Así con toda mi certera, yo digo que solamente es un 5 o 10% de lo que se puede, lo que ahorita están trabajando en lo que es ese tema. Y yo creo que ese tema es muy importante porque mucho de eso se capta más captación hídrica Mm, y por ello yo creo que debería trabajarse más ese tema. El otro es trabajar lo que justamente el colega o el profesional anterior dijo, ¿no? El tema de educación hídrica es muy importante porque la gente al no conocer el tema, al no entenderlo bien, obviamente puede pensar y decir cualquier locura, porque dice, no, ¿por exacto. qué me vas a cobrar ahora? ¿Por qué me vas a decir esto ahora? Porque no lo entienden. O sea, eso es lo que no entendemos. O sea, la gente de las zonas rurales no comprenden cuál es el costo. Algunos sí, obviamente, algunos dirigentes, uno que otro, pero no entienden esto de cómo es la captación de fondos, cómo hacer fondos sociales, cómo manejar inversiones, cómo manejar esos recursos para poder seguir manteniendo y haciéndolo sostenible, estos sistemas, ¿no? de riego. Si bien existen de manera muy somera algunos que lo están manejando, entre comillas, bien, pero todavía no lo manejan adecuadamente. De Nos acuerdo. guste, ¿no? El capital humano es vital para que justamente estos recursos se manejen adecuadamente. Y esto Claro. es parte de, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que yo pienso, o sea, lo que he estado viendo justamente al estar bastante en estos temas. Y no Ujú, solamente eso, sino también el tema, por ejemplo, de manejar un agua de calidad, ¿no? Y dar capacitación a ese nivel. Bueno, pero eso es un nivel que obviamente el gobierno tiene que hacerlo, sí, definitivamente, pero también nosotros creo que debemos participar. Y sí, yo considero que también la empresa privada tiene que trabajar esto, porque la empresa privada es parte de eso, ¿no? O sea, no podemos decir que todo es costo-beneficio, porque lamentablemente no vivimos en un mundo aislado de inversiones netamente, ¿no? Yo creo que debe ser bipartito, donde se debe manejar integralmente y las empresas de EPS que ya conocemos deberían trabajar esta manera de manera integral, o sea, trabajar la parte social, la parte ambiental, la parte económica, obviamente que es muy importante, porque si no, no hay sostenibilidad, y ujú. así manejar sistemas integrados de desarrollo sostenible. Es mi opinión, obviamente, yo sé que puede haber discrepancias, pero eso es un poco lo que estoy viendo yo en el campo, ¿no? Bueno, eso es un poco mi participación. No, gracias. Acá tú has sumado un tema más, o sea, Jesús había planteado el tema de la cultura de consumo de agua, luego Jesús planteó también
el problema de la cobranza, el rechazo, digamos, de la población a pagar. Y acá tú has mencionado un tercer tema que de alguna forma es transversal, que es no hay una concientización, no hay educación, no hay conocimiento de cómo funciona, digamos, el agua, ¿no? De cómo llega a tu casa, y de dónde sale, de dónde viene y por dónde va. Entonces, todo esto, volvemos al mismo punto, todo esto es rol del Estado. Porque, repito, el monopolio de la gestión del agua en nuestro país lo tiene el Estado. No hay ningún tipo, o sea, los privados, entre comillas, lo único que hacen es ser proveedores de SEAPAL, proveedores de SEDALI, proveedores de SEA, pero son proveedores porque van y pican la pista, son las empresas que hacen las evaluaciones de los medidores, pero solamente son proveedores de un sistema estatal del cual ahora vamos a ver cómo funciona en cuanto a regulación. Roel creo que también levantó la mano. Muy buenas tardes. Me parece muy interesante felicitarle por la exposición que viene desarrollando y el tema. Pero no solamente es un tema que usted menciona o cuando ponemos en evidencia que cuando hay una necesidad recién en la ciudad, nos ponemos a analizar de la importancia que se tiene sobre el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Si bien es cierto el compañero que mencionó hace un momento menciona el caso de el Huancavelica y el tema de la dotación de la cantidad de agua para el tema de la irrigación de la agroindustria. Sí es cierto que muchas veces, ¿por qué las personas tienen un cierto resentimiento? Es que ven pasar el recurso hídrico por sus zonas, pero no hay un beneficio. O sea, cuando tú hablas de un tema de la gestión, hablamos de las partes altas, medias y bajas. ¿Dónde se tiene el recurso hídrico? ¿Dónde nace? Muchas veces nace en las cabeceras de las zonas altas. ¿Y qué hace el Estado o la población para trabajar en esas zonas? No solamente recibir en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando usted hablaba de una idiosincrasia rural, pero también esa idiosincrasia rural hay que entenderlo bien. No solamente es un tema de decir el tema monetario, sino es el tema cultural. Por eso se habla bastante del tema de cultura del agua. Entonces, pienso, creo, o si no, mi aporte sería más bien ver la verdadera dimensión, ya que el tema del agua es transversal, no solamente de una carrera profesional, sino es transversal. Hay que ver con una mirada mucho más panorámica, entender la realidad. Se puede hablar, si bien es cierto, la ley, la 29338 de la Ley de Recursos Hídricos, que maneja el ANA como ente rector normativo que está en dotar la cantidad, calidad y oportunamente el recurso hídrico y que de eso inicia el tema, como el caso del CEDAPAL, al pagar el tema de la tarifa del agua, el tema en este caso es la retribución económica que se hace al Estado cuando se distribuye y cuando se paga una tarifa, porque finalmente muchas EPS también están dentro de las juntas de usuarios, como antes lo han tenido la ley, la 3157, la ley de organizaciones, porque maneja un sistema hidráulico. Entonces, muchas veces los sistemas hidráulicos está dentro de las empresas y el cual también hace que se dote la cantidad y calidad y oportunidad en la ciudad. Entonces, yo creo que hay como parte y aporte, es decir, hay que hacer un análisis mucho más amplio para el tema de conversar el tema de recursos hídricos, ya que en los últimos años se está volviendo día a día más escaso el recurso hídrico. ¿Y qué hacemos? No solamente se trabaja en la ciudad, se debe trabajar en las partes altas con el tema del afianzamiento hídrico en las cuencas y microcuencas que existen en el país, ¿no? Eso creo que Sí. sería un aporte. Gracias, muy amable. No, totalmente de acuerdo. Tú has levantado otro tema, que es el tema de las cabeceras de cuenca. Que, a ver, siendo muy honestos, hay todo un debate con respecto a las cabeceras de cuenca. Es decir, el término cabecera de cuenca o el término en sí mismo, y acá puede haber cierto debate, yo no tengo una postura tan clara, en verdad es un tema debatible, fue creado en verdad por ambientalistas que no querían que el agua se use en estas zonas por la minería, por ejemplo. Y que empezaron a plantear toda una serie de ideas, pues, de que el agua de las cabeceras de cuenca era, pues, la raíz y que en verdad se iba para el otro lado y no se utilizaba, y la gente, lo que tú estás diciendo, que en verdad tiene algo de cierto. Pero volvemos al mismo tema. Venga de donde venga el agua, la única forma de que el agua llegue a quien tiene que llegar, en este país por lo menos, volvemos al punto, es a través de una inteligente, saludable y eficiente gestión del Estado. Porque, repito, el sector privado no tiene
la capacidad de intervenir en este ámbito que es muy costoso y de muy largo aliento. No olvidemos la dispersión geográfica, o sea, no estamos aquí en un problema ¿cómo se llama?, de terreno plano. No, no, no es, no es para nada fácil provisionar agua en un país como el nuestro con la dispersión demográfica que tenemos. No solamente es el factor territorial geográfico, sino es la dispersión territorial. Y a eso me refería yo con la idiosincrasia rural. Lo rural es disperso, demográfica y territorialmente. Entonces, lamentablemente la provisión del agua funciona con eficiencias. Estás a 4.000 metros de altura o al nivel del mar, la distribución del agua funciona con eficiencias. Mientras más eficiente sea la distribución, ¿no es cierto?, y la canalización del agua, va a llegar a más gente. Pero si nuestra propia configuración demográfica, ¿no es cierto?, territorial, demográfica, es dispersa y desordenada, es poco eficiente, es muy, muy ineficiente. Es muy ineficiente, ¿no? Entonces, y fíjate que los congresistas siguen creando centros poblados, distritos y leyes para crear distritos, lo cual es una tontería, porque el Perú ya no necesita más distritos, necesita menos distritos. Y seguimos dispersando legalmente, ¿no es cierto?, las jurisdicciones territoriales. Entonces es un problema que, como tú bien dices, mira, ya hemos hablado de la cultura de uso, del tema de la cobranza, del tema de las cabeceras de cuenca, el tema de la sensibilización de educación, ahora estamos hablando, digamos, de la dispersión demográfica y territorial. Miren cuántos factores hay alrededor del agua, ¿no? Y por eso es que, como decía Edwin, claro, si sumamos todas estas variables que ustedes mismos les están poniendo, evidentemente el diagnóstico termina siendo preocupante. Y sí, efectivamente el agua va a ser un bien más escaso con el tiempo hasta cierto punto. Climáticamente ustedes saben que esto es impredecible, porque lo es. Y repito, el Perú tiene muchísima agua todavía. El problema es que no la estamos aprovechando, pa' colmo, ¿no? Porque ya deberíamos estar pensando en sistemas evidentemente, de mega reservorios y una serie de infraestructuras para captar y guardar y almacenar agua de manera gigantesca. Podríamos tener reservas de agua a montones para el futuro. Y plata hay en el Estado, hay muchísima plata, pero no tenemos la capacidad de gestionarla, que es otro problema que tú mencionaste también, Roel, me parece que es claro, nuestros funcionarios no saben hacer proyectos de inversión en agua, son carísimos y son carísimos. ¿Por qué? Porque les sale carísimo, no saben hacer, hay corrupción, hay mal gasto, etc. Quiero avanzar con la siguiente parte. O sea, Davis, a ver, rapidito, creo que también tienes un comentario, pero sí, súper práctico. A ver, métele. Buenas tardes, José Ignacio. Brevemente, el Estado siempre ha sido y será ineficiente en la gestión de cualquier recurso natural. Basta mencionar el ejemplo de la gestión del agua que estamos tratando en este momento. Ujú. La infraestructura en algunas regiones, como en la mía, Huánuco, aún tiene tuberías de asbesto, un material que al desintegrarse produce enfermedades pulmonares y eventualmente cáncer. Exacto. ¿Consideras que la privatización y la libre competencia sería una solución? No, no. Por una razón muy sencilla, y lo dije, pero ahora lo explico con más detalle. El privado no se mete donde no gana, y eso está muy bien. O sea, la empresa privada es innovadora, eficiente, eficaz, rentable, genera trabajo, genera desarrollo porque gana. La sostenibilidad económica, hablando de sostenibilidad, es la primera piedra sobre la cual se construye una empresa. Y en el tema del agua, salvo que el Estado subsidie ese sistema, con lo cual ya no sería una privatización, ¿no es cierto? Sino sería una especie de concesión con cierto aporte o inversión de parte del Estado que completaría una inversión del privado. Entonces ya no estás hablando de privatizar, estarías hablando de una especie de sistema mixto, ¿no? Un sistema en el cual el Estado le concesiona territorios de agua a ciertas empresas privadas. Entonces, ahí hay un primer punto, es, salvo que el Estado no subsidie y no inyecte capital, el privado nunca va a entrar en ese negocio, número uno. Y número dos, el mercado del agua es un mercado naturalmente concentrado. Es decir, es un mercado que funciona mejor cuando tiene pocos actores gestionándolo, ¿no? Ahorita hay 52 EPS, me parece, ustedes me corrigen, 53, 52, hay algunos que saben probablemente más el número exacto.
A mí no deberían haber ni 6 ni 7. Y deberían ser mega empresas tecnológicamente brillantes, con unos gerentes que ganan 20.000, 30.000 soles. Hoy día un gerente de una EPS, y ustedes lo saben porque por ahí Jesús trabaja, una EPS de provincias, un gerente que le maneje el agua a una provincia, ¿ya? A una región, no gana ni 5.000, 6.000 soles. Y ustedes lo saben, algunos de ustedes lo saben. ¿Cómo es posible que el gerente de una EPS que le maneje el agua a un pueblo enorme de cientos de miles de personas gane 5.000 soles? Increíble. Y el Estado, por otro lado, contrata consultores y CAS de 9.000, 8.000 soles que no hacen nada, oye, son unos vagos en los ministerios, en las municipalidades. Entonces, a tu gerente de la EPS le pagas 5.000, 6.000 soles cuando es el tipo que se encarga de manejar, o la señora, que se encarga de manejar el agua de una provincia o de una región. Es inadmisible. Entonces, es un mercado naturalmente concentrado. Tiende a la concentración, porque mientras menos actores se encarguen de todo, más eficiencias vas a tener y más sostenible y rentable va a ser. Entonces yo, que soy un liberal, digamos, clásico en términos económicos, creo que no existe la posibilidad de que se privatice el sistema de agua y no lo veo conveniente, pero ¿se pueden buscar soluciones mixtas? Sí, se pueden buscar soluciones mixtas. Pero ahí viene ya todo el tabú y los miedos y los mitos y las ideologías, y al toque van a salir a decir, ah, el agua es un derecho a la privatización, los caníbales, los capitalistas, malditos, monstruos, y, y la gente igual no tiene agua, pero a nadie le interesa la solución, ¿no? Entonces, además que políticamente es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando. Este es un mapa. SUNAS tiene esta información. Luego le voy a mandar unas presentaciones que usé como fuentes a través de Edwin. Es un mapa actual de la continuidad del agua potable y fíjense en el escenario de escasez de agua potable en Lima, ¿no? Las zonas más afectadas en un escenario de escasez, evidentemente, son las zonas más pobres, ¿no? Son las zonas más alejadas. Y como les dije al comienzo, ojo con esto porque es muy importante, es un tema que ustedes tienen que analizar, son las zonas en donde, si no el 100%, la mayor parte de viviendas y urbanizaciones son informales, son invasiones. Y eso ustedes lo van a notar acá simplemente en el mapa, tan sencillo como que esta es Lima metropolitana, y los distritos de Lima metropolitana, y estos son los conos. ¿Dónde es más probable que se sufra de falta de agua? En las zonas que han sido invadidas, que han sido urbanizadas de manera informal. Y ese es un elemento muy, muy importante a evaluar si es que se piensa, como ustedes por ahí decían, en una mirada 360, integral o multidimensional del problema, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las entidades que están vinculadas al sector saneamiento? Ya hablando de la gestión del Estado. Ministerio de Vivienda, o TAS, que es el organismo que está asesorando, digamos, a las EPS, ¿no? Y que las está evaluando, las está poniendo, digamos, entre comillas, en orden. La SUNAS, que es el regulador de agua potable, los gobiernos regionales y las empresas prestadoras, principalmente. Aquí falta el Ministerio de Agricultura, que de alguna manera también tiene un rol, de alguna forma, no para el agua potable en sí mismo como de consumo humano, pero sí, digamos, para completar la figura en todo lo que significa el agua para riego, para agricultura, y el ANA, ¿no? O la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, que cada vez es más débil, ha sido más debilitada con el tiempo, y prácticamente ya parece pues una entidad de juguete en el Estado, ¿no? Pero digamos, claro, este es un poco el panorama. ¿Dónde está el problema aquí? El problema, como se podrán dar cuenta, porque además, ojo, acá les estoy presentando el mapa chiquito del agua potable. En el agua en general intervienen más o menos 15 o 16 entidades del Estado. Entonces, hay un problema de autoridad. Hay un problema de autoridad y de intereses contrapuestos. Es decir, el Estado en este momento, con estas 15 entidades, en donde estas 5 o 6 que les he mostrado son las más importantes, no tiene un plan, ustedes lo mencionaron, no tiene una visión estratégica del agua futuro. No la tiene, no existe. Ni en la gestión, ni en la evaluación, ni en el tratamiento. Fíjense el tema del tratamiento. Davis, creo que era. ¿Sabes dónde sí puede haber privatización? Y yo privatizaría todo mañana, con un decreto de urgencia, en las plantas de tratamiento, en el tratamiento del agua. Ya sería el colmo que alguien con una ideología más de izquierda o socialista se queje de que los privados limpien el agua, ¿no? Ya sería el colmo.
yo privatizaría todas las prestadoras de tratamiento de agua. Todos los petares los haría privados. Y así te molestas que limpien la caca del agua y ya estás mal de la cabeza, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, sí es un espacio en el cual el sector privado puede, así, al toque, y es un sector muy rentable, porque agua cochina va a haber como cancha. Ahí hay una privatización pendiente, en el tratamiento del agua. Cierro paréntesis. Y en el caso del agua potable, principalmente, o del agua de consumo, está la SUNAS. ¿Cuál es el problema con la SUNAS? El problema con la SUNAS, hoy día, y yo voy a hablar de lo que conozco, porque conozco un poco el tema ya por dentro. La SUNAS, a ver, Sedapal es la EPS más grande del Perú, ¿no? Y la SUNAS al final le dedica el 50, si no 60% del tiempo a Sedapal. Esa es la gran verdad, ¿no? Y claro, como en la tercera parte de la población vive en Lima, efectivamente, uno dice, bueno, de alguna forma, efectivamente, la mayor cantidad de peruanos, fíjense, ¿no? La mayor brecha de agua está en Lima también. Casi 800.000 limeños no tienen agua. Acá el problema está en que SUNAS no va a resolver o no ha resuelto hasta ahora esos problemas que ustedes han mencionado. Por ejemplo, medición y cobranza, por ejemplo, calidad del agua, ¿no? Por ejemplo, continuidad, por ejemplo, que las EPS tengan un plan de inversiones, digamos, y un plan de financiamiento equilibrado, balanceado, el tema de los sueldos y la autonomía presupuestal de las EPS. Uy, la cantidad de problemas. O sea, SUNAS como entidad reguladora no está haciendo nada. Es más, o mejor dicho, hace muy poco para el problema que tenemos. Mejor quédense con eso. Porque además hemos visto que el problema es muy grave, muy amplio, multidimensional. Bueno, la SUNAS no está para nada a la altura de este problema multidimensional. Y esto se notó hace poco. Intentaron y no pudieron, porque en parte nosotros también los prevenimos y los paramos, como asociación de contribuyentes, ¿no? Intentaron hacer que se quitaran las evaluaciones de los medidores, que tenían que hacerse, me parece que una vez al año, al menos en un porcentaje X. Intentaron quitar eso. ¿Por qué? Porque Sedapal quería amarrarse con unas empresas X y casi lo quitan, ¿eh? Casi sacan una norma para que se eliminaran las evaluaciones de los medidores, las supervisiones de los medidores. Los medidores a partir del segundo o tercer año se malogran en un 50%. Y Jesús no me va a dejar mentir. O sea, a partir del tercer año, los medidores de agua ya empiezan a malograrse 80, 70, 60, 50% queda bien, 40%, así. Entonces, a partir del segundo o tercer año, tú ya tienes que estar supervisando todos los medidores, al 100%. Y a SUNAS casi se quiso bajar eso. Esa es la SUNAS que tenemos. Entonces, y como complemento a lo que ustedes mencionaban, el presupuesto que dedica el Estado peruano a la función saneamiento, ¿no? Fíjense cuánto se incrementa. Para empezar, es poco, ¿ya? Para empezar, ya es poco. Fíjense la proporción del tema saneamiento con el tema de educación, salud. Ojo, el tema de educación se va en sueldos para los profesores, con lo cual yo también estoy absolutamente en contra, porque finalmente terminamos pagando profesores que no están bien capacitados. Y les siguen subiendo el sueldo y los siguen contratando. Pero es otro tema que no entra en esta exposición. Hago mi catarsis espontáneamente. Pero en el tema del agua se invierte poca plata y lo que se va aumentando el presupuesto es muy poco. Si nuestro presupuesto en el 2023 para agua y saneamiento, para saneamiento, es de 5.960 millones de soles, ¿cuánto les dije yo que era la brecha de agua? A ver quién se acuerda. ¿Quién apuntó? ¿Cuánto era la brecha en miles de millones de soles para cerrar, digamos, el tema de agua? ¿Cuál era el monto? ¿Cuál era la plata que se necesitaba? ¿Recuerdan? 90.000 millones. 95.000 millones de soles aproximadamente. Y estamos invirtiendo 6.000 al año. Ya está. Se acabó. No hay nada más que decir. Tendríamos que usar al 100% toda esa plata durante 15 años o más, ¿no es cierto? Para ver si resolvemos la brecha. Hay algunas, evidentemente, mejoras. Sí, hay avances por innovación tecnológica, evidentemente. Es decir, ya, de nuevo, cuando uno mira Sedapal de una manera más integral, de una manera más balanceada también, Sedapal, que tiene muchos problemas financieros y muchos problemas para desarrollar infraestructura, y podríamos hablar de otros 3 o 4 o 5 problemas muy, muy graves,
igual sigue avanzando por presión de la tecnología y porque tiene que cobrar, ¿no? En innovaciones tecnológicas. Estas innovaciones tecnológicas son una oportunidad, a mi parecer, no solamente en Sedapal, sino también en otras EPS del Estado peruano. ¿Cuál es la mirada que yo creo que deberíamos empezar a tener para este tema? Y que yo creo que es la idea que el Estado tiene, pero no implementa porque no sabe cómo hacerlo. Hoy día nuestro modelo tradicional es, está el Estado, pone las reglas, monopoliza, ¿no es cierto? Es pura burocracia, no gasta la plata, no la sabe gastar, se la roba, ¿no? Es un Estado, digamos, que cambia de ministros decenas de veces. Con Pedro Castillo hemos tenido más de 80 ministros en 18 meses, ¿no? Un desmadre, un caos. Tenemos al Estado, luego tenemos a la entidad prestadora, que como les decía yo, son entidades prestadoras en las cuales sus autoridades no ganan un buen sueldo, tienen problemas enormes para cobrar, como ustedes bien decían, hay inmensidad de conexiones informales, invasiones. ¿Qué hacen las prestadoras en eso? No hacen nada. Y lo tienes al usuario, ¿no? Desvalido, abandonado en la mayoría de veces, o expuesto a justamente los problemas y las amenazas de esa burocracia del Estado y de esa ineficiencia de las prestadoras, que efectivamente se calculan más y te roban la plata, porque efectivamente pasa, ¿no? O que simplemente se rompe algo, se malogra algo y no te lo arreglan, o etcétera, etcétera. Acá el problema está en que no se ha implementado un sistema que mire a futuro, ¿no? Entonces, y con esto más o menos voy cerrando. Digamos, yo creo que sí hay un tema demográfico y territorial que tiene que ser manejado con voluntad política de manera radical. No va a ser posible que el Perú cierre su brecha de agua, ¿no es cierto?, de servicios de agua y saneamiento, si es que no hay una voluntad política firme de concentrar territorios y, digamos, jurisdicciones para los servicios de agua. No se pueden crear más distritos, no se puede permitir que se formen nuevos caseríos. En la medida de lo posible se deberían desaparecer caseríos para que se junten a través de proyectos inmobiliarios que sean atractivos, de tal manera que de 5 caseríos generas un pueblo, o de 10 caseríos generas un pueblo, un centro poblado. Pero eso, siendo muy honesto, ustedes lo saben, políticamente es muy impopular. Pero ese huevo y la gallina. En la medida en que no se gestione el territorio, en que el ordenamiento territorial no esté bien hecho, ¿no? Y se diseñe, se planifique y se ejecute, porque diagnósticos, diseños y planificaciones hay a montones. Pero en la medida en que no se ejecuten los planes de desarrollo territorial, los programas, los planes de ordenamiento territorial, en la medida en que eso no se cumpla, ¿no? Vamos a ser un país destinado al fracaso en términos de agua. Eso por un lado, la parte territorial. Lo otro es la captación de agua y el malgasto del agua. O sea, no puede ser que el 40% del agua que llega a nosotros, que sale de nuestra naturaleza como un regalo de Dios, se vaya al océano sin haber sido aprovechado. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Y el tercer tema, que yo creo que es un tema que sí se puede abordar de una manera mucho más rápida, evidentemente son los mecanismos de tratamientos de agua, de desalinización de agua en aquellos lugares en donde es más barato, digamos, conseguir agua, por más que sea caro, incluso es más eficiente a futuro ya empezar a tener proyectos de desalinización de agua en vistas a lo que podría pasar más adelante. La tecnología evidentemente tiene que ayudar, tiene que haber mucha innovación tecnológica. El cloro, por ejemplo, que ustedes no sé si saben, pero hay sistemas de purificación de agua igual de eficientes o más eficientes que el cloro, con hidrógeno, que ya se están usando en varios países. ¿Qué ha pasado en el Perú? El cloro es un amarre, ¿no? O sea, el negocio del cloro está totalmente amarrado. Entonces no cambiamos del cloro a sistemas más eficientes e igual de limpios, igual de exitosos, porque simplemente hay 2 o 3 empresas que nos han amarrado del cogote con su cloro. Ya está. Entonces, claro, creo que además de la parte de cultura, sensibilización, educación a la población, para que entienda todo esto, a todos estos problemas, esta dinámica, el costo del agua, que no es gratis, ¿no? Además, digamos, de la reforma del Estado en este sentido, que obviamente es algo que no nos corresponde, o que por lo menos no podemos hacerlo porque no está en nuestras manos. Además de eso, tienes, ¿no? Esta especie de parálisis, ¿no? O sea, ya nos hemos acostumbrado, nos hemos resignado
¿no? A que en muchos lugares la gestión del agua sea muy mala y repito, salgamos de nuestra burbuja, ¿no? O sea, ustedes probablemente tengan agua todo el día, probablemente ni siquiera se den cuenta, pero esa no es la realidad. Que 3.5 millones de peruanos no tengan agua potable y que el 43% de peruanos no tenga agua todo el día, sino que la tenga por horas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas, es un problema enorme, sin contar evidentemente los otros tantos millones que no tienen alcantarillado y que usan todavía sistemas de desechos de residuos absolutamente poco saludables, muy peligrosos para la salud. Y que todo esto se agrava en zonas rurales, como han visto ustedes los gráficos, donde los niveles de cloración y los niveles de acceso a agua son todavía muy bajos, muy pobres, ¿no? Entonces, acá hay mucho que hacer, pero no hay voluntad política. No hay la voluntad para ser radicales, para cambiar las cosas, para romper esas mafias, esos enquistamientos que hay en la burocracia del agua, mucho desorden, mucho caos. Y con esto termino. ¿Por qué hay mucho desorden, mucho caos? ¿Por qué hay poca voluntad política? ¿Por qué hay poco interés de cambiar o reformar las cosas con respecto al agua? ¿Saben por qué, chicos y chicas? Porque al burócrata nunca le interesa cambiar algo. Le interesa que las cosas se mantengan igual. Él siempre va a ganar un sueldo. Entonces, el incentivo para reformar es cero. El incentivo para ser impopular con la población, aunque sabemos que es lo mejor, como darle la medicina al enfermo aunque sepa feo, ese incentivo de darle la medicina al enfermo aunque sepa feo, ese incentivo es cero. Entonces, ¿de dónde tiene que venir este cambio? De los líderes, de la ciudadanía, de las empresas, de las ONGs, de los sectores, digamos, comprometidos con el medio ambiente, pero no con una mirada ideologizada, por favor. Quiten la ideología de este tema, que hay que solucionar problemas. ¿El agua es un derecho? Sí, pero cuesta. No, las empresas privadas, no. Aquí las empresas privadas no tienen nada que hacer. Acá hay que reformar el Estado y sacarle toda la grasa que tiene y todo ese desorden para gestionar el agua y hacer lo correcto porque plata, repito, plata hay. Ya, y me quedo ahí. Gracias. Comentarios, preguntas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Hola, Cristian. Cristian, ¿dónde estás? No te veo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, concuerdo con lo que indicaste, con toda la exposición que tuviste. Creo que se debe hacer una reingeniería en toda la cadena de gestión del agua, especialmente en las instituciones, puesto que las funciones muchas veces se duplican. Ya, los gobiernos regionales hacen lo que las municipalidades, SUNAS hace lo que el Ministerio de Vivienda, OTAS hace lo que hacen el gobierno regional. Entonces deberían haber entidades dedicadas exclusivamente a una función dentro de la gestión del agua. Y entre ellos está SUNAS, que también lo conozco de dentro, y es lamentable que SUNAS haya dejado de lado su función principal, que es la función de supervisar el buen servicio que pueda brindar las EPS, para llevarlo a temas cliché, temas de moda del momento. Por ejemplo, todo lo que es los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, o sea, trabajos de cabecera de cuenca que no lo considero malo, pero hay que darle esa función a la entidad responsable y especializada en ese campo, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura es experto en cabeceras de cuenca, entonces démosle esa función. SUNAS no tiene por qué estar en ese lado. De igual modo, le dan para que supervise las pequeñas EPS en las comunidades. ¿Cuántas tenemos a nivel nacional? Superan los 20,000. ¿En cuántos años podría supervisar una por una SUNAS? Si quieren 20, 30 años. Si las municipalidades Claro. tienen responsabilidad sobre esas pequeñas prestadoras, entonces las municipalidades que realicen esa supervisión y SUNAS que le supervise a la municipalidad. Pero no, la SUNAS no tiene competencia ante la municipalidad, sino directamente a las JAS en este caso. Y por otro lado, debería exigir SUNAS la micromedición. En el caso de Ayacucho, les ponen metas muy irrisorias. Para hacer un catastro comercial, 18,000 al año. Nosotros los que trabajamos en proyectos de saneamiento, esos 18,000 los levantamos en 15 días. ¿Ya?
y es más, ni siquiera cumplen con la meta de las EPS. Y esas multas que pone la SUNAS no debería ponerle a la EPS, porque finalmente si le pone a la EPS, esa multa lo paga el usuario. Debería buscar responsables, personas, funcionarios que no han hecho su trabajo y castigarlos a ellos. Básicamente mi comentario, gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Esa superposición de funciones, esa, digamos, ineficiencia en la cantidad de autoridades vinculadas al tema del agua, totalmente de acuerdo. Sí, al final, digamos, como bien sabemos, el que paga los platos rotos es el usuario pobre, ¿no? El usuario pobre, el usuario que no tiene los recursos, el usuario, digamos, que está alejado de la ciudad, ¿no? Que está alejado de los centros urbanos. Pero bueno, a ver, muchos chicos han hablado. Quiero escuchar a las chicas. ¿Por qué no hablan las chicas en este momento? No las he convencido. Bueno, parece que hay una concentración del mercado masculino en esta sesión, pero no por abuso, no por posición de dominio, sino porque las chicas se han retirado del mercado. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Creo que recapitulando un poco. Sí, a ver. Bueno, voy a levantar la mano. Disculpe a las chicas, creo que tenemos un espacio de equidad de género. Dale, dale. Solamente para comentarte lo siguiente, creo que mira, hay temas que han sido bastante. Lo que pasa en el país me parece que muchas personas o muchos profesionales desconocen de las acciones que toma en una institución. Por ejemplo, sabemos cuál es la función bien clara de la Autoridad Nacional del Agua. Ujú. Y en el caso de la SUNAS, su función fundamental es la dotación de calidad en las ciudades, en la población. Entonces creo que ahí es un tema que se debería tomar y decir de dónde a dónde es su función. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua va a darle la cantidad, dotar la cantidad y la calidad oportunamente hasta donde están sus reservorios. A partir de ahí, la distribución hasta toda la población es de la SUNAS, ¿no? Hasta el momento que devuelve las aguas al vertimiento a su cauce natural, donde tiene que garantizar la cantidad y calidad para también llevar a su cauce natural. Entonces ahí, desde esa puertita que comienza, es la Autoridad Nacional del Agua quien evalúe, también inclusive puede sancionar a esa empresa. Entonces, pienso que en el país sí están bien las instituciones, usted lo ha mencionado, sí están mal o han distorsionado o han quitado la autoridad a cada una de estas instituciones. Por ejemplo, personalmente, la Autoridad Nacional del Agua no debería estar en el Ministerio de Agricultura. No debería estar. ¿Por qué? Porque lo toman políticamente. Quien tiene el mando ahí son las Juntas Nacional de Usuarios del Agua. Ellos sacan ministros, sacan jefes de la Autoridad Nacional del Agua, hacen lo que les dé la gana. Entonces, por eso inclusive había un momento cuando en unas reuniones en el 2006, 2007, antes de iniciar el proyecto, la propuesta de la Autoridad Nacional, se decía, debe salir, inclusive tendríamos el honor de hacer un Ministerio del Agua, donde entren muchas instituciones, ¿no? Cada uno sus responsabilidades, pero salir de ese ministerio para quitar el tema político. Y efectivamente, en la actualidad sucede ello. Entonces, habla otro tema muy importante, me pareció interesante, ¿no? Por ejemplo, usted dice que hay que reunir a muchas casas en la zona rural. Yo trabajo en la actualidad en la zona rural y vengo haciendo hace mucho tiempo, he trabajado en la Autoridad Nacional del Agua, entre otros, inclusive más instituciones. Pero ¿sabe cuando uno va a la realidad, lo que hace el Ministerio de Vivienda, donde ha construido el tema de agua, saneamiento, la gente no vive. El contexto es distinto, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Ha construido por gusto está ese sistema, por gusto está lo que han hecho sus baños, todo o sea, no tiene sentido. Por eso es importante contextualizar. No se puede dar con la misma forma medir con la misma vara a todo el país. Usted lo ha dicho que es diferente, topográficamente, geográficamente. Recordemos que el país es multicultural, multilingüismo. Entonces, esas cosas es importante en este proceso de que hablamos del recurso hídrico. Reiteramos, el tema de
es importante reconocer bien a fondo las funciones para que de una vez la ciudadanía, también teniendo el conocimiento, pueda exigir, ¿no?, cuáles sus derechos, ¿no? Y si se ha vulnerado sus derechos, podamos exigir con mucha certeza. Y para ello, me parece que son los profesionales. Y este tipo de eventos que ustedes vienen desarrollando es lo mejor que se puede hacer. Es un aporte importante para la ciudadanía, o en este caso, para el tema del usuario, y también las instituciones puedan ponerse, en la palabra vulgarmente, pilas, pues, ¿no? Para el cual han sido puestos en esos espacios, y dejar de ahí decir solamente pongo porque es mi amiguito, ¿no? Sino personas capaces, proactivos, que tengan visión. Si el Estado no se va a poner en esa palestra, vamos a estar por gusto, ¿no? Y no caigamos en el hecho que un país, van a querer un país desordenado con problemas para que muchas otras personas ganen, saquen provecho de ellos. Ese es nuestro problema como país. Gracias. Gracias. ¿Qué más? José Ignacio, una pregunta concreta, por favor. Mm, Sí, hace Dime. un momento dejaste entrever sobre el tema de la desalinización del agua de mar. Mi Mm. pregunta es la siguiente: ¿la desalinización del agua de mar sería una alternativa viable para las zonas costeras de nuestro país? ¿Podrías comentarnos un poco sobre el proyecto de desalinización de la cuenca del río Chirá, en Piura? Bueno, sobre el mismo proyecto, sobre el proyecto no tengo información exacta como para decirte, bueno, si es viable, si es factible o tiene algún tipo de justificación, pero en Chilca, en el sur de Lima, ya se están planteando un par de proyectos que no tendrían ningún problema en realizarse. En el puerto de Hilo, Matarani, también se planteó la posibilidad de hacerlo. Es más, me parece que Adeco, Sauber, una de estas dos empresas, prácticamente prometieron financiar el proyecto directamente. Yo creo que lo que nos ha faltado siempre es anticipación. Y si tú me preguntas en términos muy sencillos, ¿cómo anticipar que de acá a 30, 40, 50 años justamente haya algún tipo de fenómeno o proceso climático que reduzca la cantidad de agua, dado que no somos capaces de captarla y cuidarla y conservarla con proyectos digamos, justamente de captación y reserva de agua? Yo creo que sí, yo creo que ya deberíamos empezar a probar con 2 o 3 proyectos que, como te digo, ya además tenían la factibilidad, o sea, eran viables, ya se habían hecho incluso algunos estudios, había gente que quería poner la plata para hacerlo. Me parece que sí. Ahora, el caso de Piura concreto, te mentiría, o sea, no tengo mucha información sobre eso, pero esa es mi opinión. Creo que es un tema de previsión, ¿no? De ya poner todos los medios para que cualquier tipo de tecnología o sistema que te permita asegurar que en el futuro no te va a faltar agua, ya de una vez implementarlo. Y vuelvo a mi punto, o sea, plata no falta. Dinero hay dinero para hacer estas inversiones. No ha sido la mejor Sí, respuesta. Sí. eh, disculpa, sobre lo último que están comentando, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto a nivel para consumo humano en el Perú, que es el proyecto de Provisur, la planta desalinizadora que está aquí en los balnearios de Lima Sur. Quizás Ujú. muchos no conocen. Este proyecto abastece a 4 distritos, ¿no? Que es Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, ¿no? Es un proyecto que costó un poco más de 300 millones de soles. Se construyó una planta desalinizadora de aguas, con una PETAR también, para un promedio, una proyección de 100 millones de personas, ¿no? En 20 años aproximadamente. Eh, yo, bueno, no soy especialista, no solamente estoy compartiendo mi experiencia. Pienso que sí podría ser una alternativa, ¿no? Es más, sabía, ¿no? En su momento que este proyecto iba a abrir las puertas a otros proyectos de plantas desalinizadoras que se tienen, digamos, pensado a lo largo del Perú, no solamente de Lima, pero en mi experiencia como social, porque yo participo en la parte social de estos proyectos, hubo mucha reticencia, quizás hasta cierto punto muy cierta. ¿Por qué lo digo? Se creó un comité de vigilancia social y ambiental en la cual refutaba o tenía o hacía observaciones a la IA
detallado del proyecto, ¿no? Con referencia al impacto que generaba, ¿no? El tratar el agua de mar y convertirla en agua potable, ¿no? De hecho, es un proyecto bastante costoso, ¿no? Entonces, la población, tratar de explicarle o hacerle entender todo ese proceso de potabilización o desalinización, perdón, del agua del mar, fue, la verdad que fue un trabajo bien arduo en el tema social, porque hubo, repito, mucha reticencia, y lo otro fue el tema también, en cada balneario había, o hay, perdón, pescadores, ¿no? Ujú. Que dicho sea de paso, pues eran unos stakeholders que se opusieron mucho al proyecto porque aducían que iban a afectarles a ellos, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero bueno, al final, eh, digamos que en el trasfondo ellos pedían un beneficio económico, ¿no? Porque pedían que se les construya a cada uno en cada distrito un muelle, se les diese embarcaciones. Bueno, todos querían mojarse, pues, ¿no? Entonces, pero la población también, digamos que no entendía mucho y pensaba pues que al abrir su caño y tomar el agua, iban a tomar agua salada, ¿no? Mm. Tenemos experiencias como por ejemplo aquí en Chilca, ¿no? También hay una planta desalinizadora de una empresa pues eléctrica, ¿no? Que provee a un sector de la población, ¿no? Ujú. Entonces, creo que también falta más la promoción de este tipo de proyectos, que es parte, digamos, de la educación, no sé si decirlo sanitaria, ¿no? Como parte del rol del Estado. Y dentro de estos proyectos, ¿no? Los TDR, bueno, pues, están mal hechos, ¿no? A mi parecer, porque también aparte es insuficiente el tema de los talleres, reuniones, ¿no? Que se plasman en los TDR, que son insuficientes, ¿no? De hecho, eso no va a cambiar la mentalidad de las personas ni los va a volver, pues, mejores usuarios a lo largo del desarrollo del proyecto, porque, bueno, en 2, 3 talleres, ¿no? Que le vas a dar a la población, no vas a cambiar su estilo de vida o sus costumbres que tienen ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería venir, pues, desde la educación básica, pues, ¿no? Desde inicial, primaria, pues, ¿no? A lo largo de toda la educación en general, ¿no? Mm. Lo otro también que he notado, pues, ¿no? En estos proyectos que llevo trabajando, bueno, yo trabajo en la parte del, de la contratista, digamos, ¿no? Del tercero, de la tercerización que tiene el Estado, pues, ¿no? Con estos proyectos. Uno, no hay empresas peruanas con el suficiente respaldo económico como para poder, pues, hacerse cargo de ejecución de estos proyectos, ¿no? Mm. Allí nomás tenemos el caso del proyecto Rinconada, que ahorita está en ejecución, es el proyecto, el mega proyecto, el proyecto más grande, pues, ¿no? No solamente a nivel de Lima, sino del Perú, donde, bueno, 1.200 soles eh, van a beneficiar, pues, a millones de personas, pero las empresas que conforman ese consorcio mm, no tienen el suficiente respaldo económico, digamos, ¿no? Porque ya las personas que trabajamos dentro de estas empresas vemos que hay un tema también burocrático, ¿no? Dentro de estas mismas empresas privadas, ¿no? Es decir, la falta de logística, la demora, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, ¿qué conlleva? Lo que vemos en las noticias, ¿no? Que la calle está abierta pues hace un mes, Ujú. hay problemas en la instalación de una calle, eso genera pues cierre de las calles, no hay pase, hay accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo otro es el tema pues que ya mencionaron algunos, la corrupción, ¿no? La corrupción a todo nivel, ¿no? O sea, a nivel del Estado, del privado, y de nosotros mismos, ¿no? Como personas. Entonces, eh, bueno, son algunos de los comentarios que puedo hacer, ¿no? Puedo hacer otros comentarios a nivel de mi experiencia, pero lo de la planta desalinizadora, bueno, es un proyecto interesante también a mi parecer, en mi opinión personal, pero repito, ¿no? Falta la promoción de ese tipo de alternativas, ¿no? De hecho, lo que usted decía, ¿no? Traer el agua desde la Amazonía, ¿no? Hasta la costa, ¿no? Es muy costoso, ¿no? Y si bien estos proyectos como por ejemplo plantas desalinizadoras
también son costosos, creo yo que de repente pues es más rentable o es más accesible, ¿no? Ir avanzando con ese tipo de ideas o de proyectos, ¿no? Porque incluso por ahí se hablaba, ¿no? No sé si seguir en proyectos, ¿no? Construir un túnel, ¿no? Que cruce pues los Andes para que se traiga el agua, ¿no? De la Amazonía, ¿no? Pero, repito, lo vengo escuchando hace años, ¿no? Está Y bien. es paradójico, ¿no? Porque la mayor cantidad de población a nivel del mapa del Perú, pues está en la costa, ¿no? Y el agua está inversamente proporcional, está en la Amazonía, ¿no? De O en acuerdo. la tierra, ¿no? Entonces Sí, es todo un reto, ¿no? Pero está bueno, bien. son algunos comentarios, muchas gracias. Aprovecho también en felicitar este tipo de espacios que nos ayudan, bueno, a reflexionar, ¿no? A nosotros como profesionales o personas, ya sea que trabajemos en este rubro o de repente no, y nos permita conocer un poquito más, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ahora, quién hizo antes de darle la palabra a Carla, que está levantando la manito, ¿quién hizo la pregunta de las desalinadoras, de las desalinizadoras, perdóname? ¿Alguien hizo la pregunta? ¿Quién fue? Creo que fue David. Fue Davis, ¿no? Sí. Bueno, Davis, contento con la respuesta. Tú preguntaste, pero no opinaste. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Llamando a Sí, Davis. efectivamente, me, me parece bien que el compañero nos comparta su experiencia Mm, y bueno, yo considero que sí es importante la inversión en plantas de desalinización de agua de mar, ujú, porque de esa forma también se estaría dando parte a que el sector privado pueda trabajar adecuadamente en la ujú. gestión del agua. Esa De sería acuerdo. mi participación. De acuerdo, no, está perfecto. Carla, levantaste la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ya, muchas gracias. Lo que pasa es que no podía hablar antes porque estaba en transporte. Bueno, sí, estoy de acuerdo con varias de los puntos que han tocado. Uno de ellos es que siempre encontramos las barreras burocráticas, las cuales impiden ese acceso y no es que sea la escasez de agua, porque agua creo que todos coincidimos en la abundancia que existe en el Perú. Sin embargo, volvemos a todos estos burócratas pues, que tratan de administrar estos recursos sin éxito. Yo creo que habría que entrar por ahí, ¿no? Como dijiste anteriormente, el expositor, sobre crear estas nuevas narrativas pues, que apoyen a que no necesariamente lo tenga que hacer pues, de manera particular un privado, sino eh, de manera mixta, de forma mixta, ¿no? Que se puedan estas iniciativas particulares poder participar en implementar nuevos servicios que pueden favorecer a la gente. Eso y otro, en cuanto a lo que dijo uno de los participantes sobre el ministerio, ¿no? Como por ejemplo, yo que viví en Australia 8 años y los que se encargan de administrar el agua es el Ministerio de Ambiente y de Agua. Entonces hay un ministerio que se encarga específicamente de administrar estos recursos. Entonces, como es el Ministerio de Ambiente y de Agua, ojo que no es el Ministerio de Agricultura, sino que ellos de alguna manera revisan algunos de las responsabilidades que tienen los ministerios de Agricultura, el Departamento de Agricultura, perdón, pero ellos se encargan de la protección y la conservación del ambiente y del agua. Entonces yo creo que sí se podría ser posible en el futuro, no mediante la ayuda de organizaciones particulares, pues que de alguna manera se apoye ese tipo de programas y que se conviertan luego en el futuro en políticas nacionales y que se implemente eso, yo creo que sería lo ideal, ¿no? No solamente se encargaría de acceso a agua para gente, sino de todas las iniciativas que son marítimas, de los comités, de todo lo que se encarga también de lo que es herencia al mar, la pesquería y todo eso. Entonces yo creo que sí sería bastante viable y habría que tomar en cuenta para en algún momento, pues, en poder de alguna manera encaminar estas fuerzas hacia esos lados, ¿no? Sí, todos estamos de Muchas acuerdo. Gracias, Carla. gracias. Buenísimo. Gracias. Un gusto.
Todos estamos de acuerdo en que hay espacio para la participación del sector privado. De hecho, ya les sacábamos dos ejemplos. El primero para mí es el tratamiento de agua, que nadie debería estar en desacuerdo con eso. Y lo segundo, como lo mencionaba Davis, es el tema de la desalinización, que evidentemente implica tecnología del sector privado. Y ahí se hace pues algún tipo de alianza público o algún tipo de contrato para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Creo que la, la, el núcleo del problema está en cómo usa el Estado sus recursos, número uno, y cómo organiza su burocracia para atender este tema. Y creo que ahí en esos dos puntos está englobado todo lo que ustedes van comentando, ¿no? El desorden, la improvisación, la superposición de funciones, no saben qué hacer, la ANA y no sé qué tanta cosa. Y por otro lado tienes plata, pero, pero digamos, no la usas, inviertes poco, no destinas mucha plata a este tema, y cuando lo quieres usar para concho, ni siquiera sabes cómo usarla, te robas la plata, la corrupción. Entonces, claro, entre la plata y su uso, y la burocracia y su organización, y en un tercer lugar, diría yo, un segundo lugar, una segunda derivada, cómo hacer para que el privado ayude al Estado, para que el privado ayude, se meta, se involucre en esos temas, creo que por ahí va el tema. Bueno, ¿algo más, chicos? Sí, Chicas. buenas tardes. Hola, Lucero, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta. Nosotros, como en sociedad civil, que somos tanto estudiantes y profesionales en sí, ¿cuál sería el primer paso que podríamos dar para abordar la problemática en sí del abastecimiento del agua en cuanto a la gestión estatal, ¿no? ¿Sabes qué falta? Falta espacios de comunicación sobre estos temas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando de este tema y sabemos bastante del tema. No somos pues, wow, qué expertos, no somos los mejores expertos, pero manejamos bastante bien la situación y entendemos cómo funciona el problema. Bueno, ¿cuántos de ustedes, pues, no sé, escriben artículos? ¿Cuántos de ustedes escriben cosas sobre esto? ¿Cuántos de ustedes escriben sus experiencias, sus testimonios sobre el trabajo? ¿Cuántos de ustedes hacen algún video? ¿Cuántos de ustedes eh, hacen algo para comunicar, para informar a los demás acerca de este problema? Eso es un primer punto. O sea, yo creo que uno siempre tiene que hacer lo que esté en sus manos, porque de lo que no está en tus manos, de eso no te puedes encargar. Entonces, como no está en tus manos que el Estado cambie, pero sí está en tus manos denunciar los problemas que existen. No está en tus manos que el Estado use bien la plata, pero sí está en tus manos denunciar, por ejemplo, que hay poco presupuesto, que se mal gasto, que no se ejecuta. No está en tus manos, digamos, cambiar la burocracia y el desorden del sector agua y saneamiento, pero sí está en tus manos comunicarlo, hablar del tema, escribir, comunicar, informar. Entonces creo que en la comunicación, en la información, ustedes además que tienen redes sociales, que tienen acceso a lectura, a información, que trabajan en el sector, que muchas veces reciben informes o papers o estudios o cosas que hablan de esto, la primera responsabilidad que tienen es comunicarlo e informar sobre esto, ¿no? Y además aprovecho tomándome la confianza y abusando de la confianza de Edwin, que si ustedes quieren hacer videos sobre el tema de agua y saneamiento y hacerlo periódicamente y hablar del tema, encantado yo de prestarles las redes sociales de la Asociación de Contribuyentes, de Piensa.p, de Vigilante, que son las plataformas de las cuales yo me encargo, y que llegan a mucha gente y que creo que estaríamos felices, porque a veces no tenemos los recursos ni las manos para hacerlo, de tener voceros que hablen de este tema, ¿no? Muy bien. Por favor, sería interesante que nos dejes tus datos y los des para poder coordinar algunas actividades. En mi caso sí hago bastante el tema del recurso hídrico. Si no unimos fuerzas hoy en día, no vamos a hacer nada, ¿no? Porque una cosa solamente es quejarse, y una cosa también es actuar frente a los problemas, porque el país necesita gente proactiva. Lo voy a agradecer bastante si nos dejan los contactos para poder seguir corriendo. Gracias, muy amable. Ahí está, con Instagram incluido solo para contratos. Perfecto. Bueno, gracias José Ignacio, ha sido una excelente exposición, ha habido mucha interacción entre los participantes. Básicamente es lo que busca el Centro de Investigación Lucky, crear estas plataformas para intercambiar, discutir, porque salen muchas cosas interesantes y eso, digamos, va sumando, ¿no? Nuevamente, gracias, José Ignacio. El video de esta ponencia va a estar en el YouTube de Looking para que lo puedan ver otra vez si quieren. Hay muchas cosas que han salido ahí para poder analizar, para poder pensar, ¿no? Y ahí pueden salir
propuestas, iniciativas, así como dice José Ignacio, artículos, libros, alguna política, algún video, y cada uno de sus áreas, de sus lugares pueden hacer mucho para contribuir a este tema que es de largo aliento, pero ya se tiene que ir empezando a discutir y poco a poco a ir viendo soluciones sobre el tema. Bueno, José Ignacio, ha sido una excelente presentación, estoy muy contento, nosotros estamos muy contentos acá, gracias por tu tiempo, gracias a todos los chicos por haber estado acá, profesionales, estudiantes, muchas gracias por participar de este cuarto workshop, y en nombre del Centro de Investigación Looking, les agradecemos a todos y seguiremos con estas plataformas para conocer más de estos temas. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias. Gracias, cuídense mucho. Y les vaya muy bien. Gracias, cuídense. Chao. Chao a todos, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable.